14. Martin Jeffers se encontraba despierto y solo, pero era una soledad ajetreada, poblada de recuerdos. En cierta ocasión, cuando eran pequeños y estaban de vacaciones en Cape Cod, su hermano encontró un joven halcón con una ala rota. Fue el verano del halcón, recordó, el verano del ahogamiento. Por un instante se preguntó por qué le había dado por pensar en el halcón, cuando era mucho más importante lo que sucedió después, aquel mismo mes de agosto. Pero su cerebro se llenó de imágenes traídas por el pensamiento. Doug había encontrado el halcón en un camino sin asfaltar, dando saltitos dolorosamente y arrastrando el ala. A lo largo de 2 semanas, su hermano pasó cada minuto del día husmeando por el bosque, mirando debajo de troncos podridos, levantando piedras cubiertas de musgo, buscando sin cesar insectos, escarabajos, culebrillas y caracoles, los cuales llevaba diligentemente a casa para alimentar al halcón, el cual se los tragaba enseguida y chillaba pidiendo más. Martin Jeffers sonrió. Ese fue el nombre que le pusieron al halcón, Chillón. En el escaso tiempo libre que tenían, asaltaban la biblioteca local y se llevaban prestados decenas de libros sobre aves, tratados de cetrería y textos de veterinaria. Al cabo de 2 semanas el halcón ya se subía al hombro de Doug para comer, y Martin Jeffers recordó la expresión de triunfo de su hermano el día en que posó al halcón en el manillar de su vieja bicicleta y fue a la ciudad y volvió otra vez con la rapaz a cuestas. Martin Jeffers se apoyó una mano en la frente y se estremeció. ¡Qué cabrón! Doug hacía bien en despreciarlo. Su padre le había ordenado que se deshiciera del halcón. Doug no quería meterlo en una jaula, así que el halcón cagaba por toda la despensa. Aquello enfureció al farmacéutico, el cual terminó por plantearles un ultimátum a los 2 hermanos: o lo encerraban en una jaula, o lo liberaban, o de lo contrario tendrían que atenerse a las consecuencias. Era la parte de atenerse a las consecuencias lo que sonaba amenazante. Su hermano se quejó diciendo que si no le funcionaba el ala, moriría al quedar en libertad. Recordó el rostro de Doug poniéndose rojo de ira. Además, no se puede enjaular a un animal salvaje, gritó Douglas Jeffers. Se morirá sin remedio, de manera absurda, picoteando los barrotes con desesperación. Sin comprender nada, Doug fue muy firme, siempre lo ha sido. Martin Jeffers recordó que él fue detrás de su hermano, corriendo todo lo que daban sus cortas piernas, intentando mantenerse a su paso, un paso acelerado a causa de la indignación. Mi hermano siempre se movía deprisa cuando estaba furioso, pensó Martin Jeffers, siempre controlado, pero deprisa. El halcón permaneció tenazmente agarrado al hombro de su hermano, clavándole las garras en la camisa y en el músculo, con su orgullosa cara de halcón vuelta hacia el viento, mientras Douglas cruzaba a remo el lago que separaba la casa del camino que llevaba al mar. Dejó el bote en la orilla y echó a andar por una senda muy trillada. Llegaron a una ancha explanada de suelo arenoso, cubierta de hierbas de playa que alcanzaban hasta la cintura y de arbustos enmarañados. El mar se encontraba a 400 metros de allí, justo al otro lado de una barrera de altas dunas de arena, y Martin Jeffers recordó el murmullo de las olas en lo más hondo de su memoria. La brisa inclinaba la hierba alrededor de ellos, y daba la impresión de que su hermano estuviera nadando en medio de fuertes corrientes. Aquella tarde el sol brillaba con fuerza, cayendo con intensidad estival sobre sus cabezas. Martin Jeffers vio que su hermano alzaba el brazo y sostenía al halcón en alto, como había visto en los libros de cetrería medieval. A continuación intentó lanzarlo hacia el cielo. Martin Jeffers vio que el ave aleteaba frenéticamente en el afán de levantar el vuelo, pero fracasó y cayó de nuevo sobre el brazo de su hermano. Es inútil, exclamó su hermano mayor. No le funciona el ala y después agregó, ya lo sabía yo. Y no dijo nada más. Ambos regresaron tristes y silenciosos al bote. Él remó a toda prisa, obligándose a hacer un esfuerzo, como si pudiera cambiar las cosas a base de pura fuerza. Los recuerdos de Martin Jeffers dieron un salto a la mañana siguiente. Doug se había levantado antes que él y se presentó de improviso junto a su cama, con el pelo revuelto y el semblante tenso, gris y furibundo. El halcón ha muerto, lo informó. El muy cabrón lo había matado mientras todos dormían. Había ido a la despensa, había agarrado al pobre y confiado animal y le había retorcido el pescuezo. Martin Jeffers se sintió invadido por una rabia propia. Le dolió el corazón al recordar la profunda pena que sintió en su infancia.
Era un hombre cruel y desalmado, y me alegré de que le sucediera lo que le sucedió. Ojalá le hubiese dolido aún más. Recordó que gritó aquellas mismas palabras a su propia terapeuta, la cual le había preguntado en un tono de voz, irritante por lo calmoso, si aquello era cierto o no. Naturalmente que era cierto. Él mató al halcón. Nos odiaba, siempre nos había odiado. Era lo único coherente de su forma de ser, eso y salirse siempre con la suya. De igual modo hubiera sido capaz de entrar sigilosamente en nuestros dormitorios y estrangularnos como a ese pájaro. Quería hacerlo. Martin Jeffers recordó que se quedó mirando al halcón muerto en las manos de su hermano. No le extrañaba que lo odiase tanto. Es imposible nacer con un odio semejante. Es necesario cultivarlo poco a poco con crueldad y dejadez, eliminando primero todo el amor y el afecto. Eso fue lo que le dijo a la terapeuta. Le preguntó a aquella mujer ecuánime sentada detrás de él, donde él no podía verla, si usted hubiera tenido un padre así, ¿no querría convertirse en una persona que cuidara de los demás, en alguien que intentara ayudar a la gente? ¿Para qué demonios se imagina que estoy aquí? Por supuesto, la terapeuta no dijo nada. En el cerebro de Martin Jeffers bullían y se superponían los recuerdos. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Aquella noche nadie dijo nada. Nadie pronunció palabra. Todos se sentaron a cenar y actuaron como si no hubiera sucedido nada. Recordó que su madre los miró a Doug y a él y les dijo, lamento que el halcón se haya escapado. Los dos adoptaron la misma mirada de incredulidad, y ella terminó por desviar los ojos y ya no se dijo nada más. Ella nunca se enteraba de nada, le dijo a la terapeuta. Ella se limitaba a acicalarse y arreglarse, y siempre estaba tocándolos. Sobre todo les daba unos besos húmedos que los desquiciaban, y nunca tenía ni puñetera idea de nada. Y si uno intentaba contarle algo, simplemente se daba la vuelta. Su padre se limitó a meterse comida en la boca. Hijo de puta. Martin Jeffers se recostó en su asiento. Se vio de nuevo a sí mismo aquella mañana, cuando fue sacado de lo más profundo de su sueño por la voz de su hermano y despertó viendo el halcón muerto en sus manos. Estaba rígido y sin vida. Entonces, en su recuerdo, vio las manos de su hermano, y entonces pensó, Dios mío, lo gritó en voz alta, aun cuando no había nadie para oírlo, Dios mío, no. Sintió el ímpetu de su recuerdo aplastado por el pensamiento, como si alguien hubiera descargado un peso excepcional sobre sus hombros. No, no se dijo a sí mismo. En un instante su mente se vio invadida por una avalancha de horror y desazón, y de repente comprendió, justo en aquel momento, quién había matado al halcón. Soy tímido, pensó Martin Jeffers. Todas esas cosas nos sucedieron a ambos, y yo me volví callado e introvertido, pasivo, solitario, mientras que él se volvió. Martin Jeffers se interrumpió antes de ponerle nombre. Se imaginó la estampa de su hermano y pudo ver su rostro relajado, con buen color, sonriente. Se obligó a sí mismo a imaginárselo en los momentos de cólera y recordó la fuerza que tenían los silencios de Douglas Jeffers. Aquello siempre lo había atemorizado. En esos momentos suplicaba a su hermano que le hablara, que le dijera algo. Pensó en la detective y en las fotografías de su sobrina tomadas en la escena del crimen, e intentó conciliar las dos visiones. Sacudió la cabeza en un gesto negativo. Doug no, pensó. Entonces se le ocurrió una idea peor y se lo preguntó en voz alta. ¿Por qué no? Pero no pudo contestar a aquella pregunta. Martin Jeffers se levantó y paseó un poco por su apartamento. Vivía en la planta baja de una casa antigua de Pennington, Nueva Jersey, una diminuta localidad situada entre las ciudades dormitorio de Oppeville y Trenton. Oppeville se encontraba justo al oeste de Princeton, y Martin Jeffers recordó con contrariedad que cada vez que alguien mencionaba Oppeville, aunque fuera el lugar donde se habían criado, su hermano siempre recordaba a cualquiera que lo escuchara que aquella localidad pequeña y soñolienta era famosa por una cosa, por ser el lugar en que habían raptado al hijo de Lindbergh, el crimen del siglo. Según creía Martin Jeffers, sintió frío y se acercó a la ventana. Apoyó la mano en la persiana y notó el calor de finales del verano. Aún así lo recorrió un escalofrío, de modo que bajó la ventana bruscamente y dejó tan solo una rendija abierta. Recordó que hallaron al niño en el bosque, el pequeño cuerpo en estado de descomposición. Por un instante se preguntó si todos los estados marcarían su propia historia mediante crímenes.
Se quedó perplejo al darse cuenta de lo mucho que sabía su hermano. Recordó a Doug hablar acerca del asesino de Camden, que salió a la calle un caluroso día de principios de septiembre de 1949 y mató con toda calma a 13 personas con una lujer que tenía de recuerdo de la guerra. Unos años atrás, Doug se sintió fascinado al enterarse de que su hermano solía ver con frecuencia a una persona que los periódicos describieron en una ocasión como un perro rabioso. Paseaba pacíficamente por los pasillos del Hospital Psiquiátrico de Trenton y llevaba más de 25 años siendo un paciente modelo. Jamás discutía cuando llegaban los celadores con la dosis diaria de toracina, Aldol, vitamina H, la llamaban los pacientes. El asesino de Camden siempre se tomaba la suya sin protestar, sin proferir una sola queja. A Doug siempre lo interesaron esa clase de cosas. Martin Jeffers meneó la cabeza. Sí, pero también al periodista de temas policiales del periódico de Filadelfia que acudió con objeto de escribir un reportaje sobre el hospital, y luego vas y lo sueltas en todos los putos seminarios y convenciones a los que vayas. Mucha gente recuerda ese crimen. Ahí radicaba el problema, pensó. A la gente siempre le fascinan los crímenes, y era lógico que a su hermano lo intrigaran. Caramba, llevaba tanto tiempo persiguiendo policías y ladrones con su cámara, que era natural que sintiera interés. Hizo una pausa en sus reflexiones, pero las preguntas acudían. ¿Pero hasta qué punto? Volvió a negar con la cabeza. Era absurdo. Conoces perfectamente a tu hermano, pensó. Hundió la cabeza entre las manos. No pudo llorar. No pudo sentir nada excepto una confusión inconexa. ¿De verdad lo conoces?, se preguntó ahora. Pensó en los hombres que formaban su grupo de terapia. De pronto se imaginó a su hermano sentado entre ellos. Después, también de repente, se vio a sí mismo en el mismo círculo. Se apartó de la ventana, como si el hecho de pasear por la habitación pudiera cambiar la imagen que se había formado en su cerebro. Maldición, exclamó en voz alta. Maldita sea. Pensó en su padre y en su madre. ¿Cómo pudiste quererlos?, pensó. Recordó a su terapeuta. Tenía un cuadro abstracto en una pared del despacho, una reproducción de un Kandinsky, todo colores vivos, ángulos y formas con puntitos flotantes sobre un fondo blanco como la nieve. En la pared de enfrente colgaba un grabado de Huguet, una imagen muda de un granero captado en tonos marrones y grises a la luz mortecina de últimas horas de la tarde. Realismo estadounidense. Siempre lo había desconcertado la justaposición de aquellos dos cuadros, pero nunca consiguió preguntarle a la terapeuta por qué los había escogido y los había colocado en aquel sitio. Bien, le preguntó ella. ¿Quería usted a sus verdaderos padres? Trabajaban en un circo. Eran un borracho y uno puta, explotó él, furibundo. Se abandonaron el uno al otro y después nos abandonaron a nosotros. Yo no tenía más de 3 o 4 años, no los conocía. ¿Cómo se puede querer algo a alguien a quien no se conoce? Ella no respondió, naturalmente, aunque él conocía la respuesta de todos modos. Es fácil. El cerebro fabrica algo para amar sirviéndose del más mínimo recuerdo de un contacto, un sonido, una sensación. Luego pensó en el corolario. El cerebro también puede fabricar algo que odiar. Fue hasta una pequeña mesa ubicada en un rincón de lo que pasaba por ser el cuarto de estar y que en realidad era una habitación atestada de papeles, trastos, novelas en rústica, novelas clásicas, textos e informes médicos, revistas, un par de sillones y un sofá, un televisor y un teléfono. Recorrió sus cosas con la mirada. Son baratas, las magras pertenencias de una persona que lleva una vida magra. Echó un vistazo a la mesa de escritorio y vio un sobre metido bajo una esquina del secante. Llevaba escrito de su puño y letra, llave del piso de Dong. Se acordó de cómo su hermano le lanzó la llave con un gesto espontáneo. Un viaje sentimental, dijo. Nada es accidental, todo forma parte de un plan. De manera consciente o inconsciente, cogió el sobre con la llave y lo sostuvo en la mano, pero negó con la cabeza. Todavía no, dijo. No estoy convencido, no estoy persuadido, no quiero entrometerme. Todavía no. Se dio cuenta de que aquel pensamiento era una mentira. Entonces dejó el sobre de nuevo sobre el escritorio y se dio la vuelta para ir a sentarse en un sillón. Miró el reloj. Ya eran bastante más de las 12. Vete a la cama. Se dejó caer en el sillón, sabiendo que no podría dormir.
Pensó en la detective. Martin Jeffers intentó imaginarse las fuerzas que impulsaban a esa mujer. Pensó por un instante que era una